que mi amor sea decirte sí hasta el final. Mateo 13, 47, 53, te comparto el Evangelio de hoy. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: todo escriba, convertido en discípulo del reino de los cielos, se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de allí. Palabra del Señor. El tiempo del reino, el kairos de Dios, la manifestación en el aquí y ahora de la presencia redentora de Jesús, marca un antes y un después en la historia. Cada vez que aparece en nuestra vida una manifestación de Dios en Cristo, pasa exactamente lo mismo. Y entonces uno mira hacia adelante con esperanza y mira al presente para corregir en función de lo que el tiempo por delante nos ofrece, y mira hacia atrás para sentirse y saberse redimido por esta manifestación de Dios que nos libera, que nos reconstituye, que nos fortalece y que nos alegra el alma. Por eso hay que entender la presencia del reino al final como el final de una etapa en la vida personal o de la comunidad o de la sociedad en la que vivimos, y la apertura a un nuevo modo de estar ubicado en el escenario de la propia identidad y el lugar donde nos toca ser protagonistas en la construcción de un mundo nuevo. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre por gracia de Dios, y es la que hay que pedir, la gracia de la manifestación del Señor en nuestra propia historia, en nuestra propia vida, para poder con Él meter mano a lo profundo del corazón, que sería ese mar de fondo que hay dentro de nosotros, nos echa la red. Y la red que echamos es nada más y nada menos que la red del discernimiento, tal cual lo plantea el texto del Evangelio de hoy. Se tira una red de fondo, está haciendo mención el texto evangélico, y ahí arrastra todo, y viene de todo allí. Lo que sirve se guarda, lo que no sirve se tira. Y este es justamente el ejercicio. Cuando hay un momento de manifestación de Dios en nuestra vida, que es, dicho sea de paso, un kairos constante, el de Dios en nuestra propia existencia, y tenemos conciencia de que así es, de que Dios está con nosotros, el ejercicio del distinguir y el discernir es clave para poder permanecer en Él y apartarnos de lo que nos saca del camino que nos ofrece como el más saludable de los caminos. Siguiendo los ecos de la fiesta de San Ignacio en el día de ayer, lo nuevo nos impulsa más y lo viejo tira hacia atrás. De eso se trata, ¿no? Distinguir entre lo nuevo que invita a ir hacia adelante y lo viejo que nos tira hacia atrás. El alma está impulsada, nos decía Ignacio ayer, y lo podemos repetir también hoy, por varios movimientos de espíritus que luchan entre sí. Unos nos mueven al consuelo y otros a la desolación, como plantea el maestro de la vida espiritual, Ignacio de Loyola. Esta distinción, esta diferenciación, debemos trabajarla cuando pasamos la red del discernimiento por el alma. En este sentido, cada uno de nosotros no se ve librado de elegir. El ser humano, en el momento mismo en que tiene conciencia de estar atravesado por la libertad, ésta se pone en juego y elige. Aunque no se dé cuenta que está eligiendo, o aunque no quisiera elegir, elige. Y aun cuando dice, me privo de elegir, está eligiendo privarse de elegir. La elección es una parte determinante de nuestra existencia y donde se marca el rumbo de nuestros pasos y el proyecto que vamos construyendo a favor de lo que elegimos. Sea que esto esté orientado en un sentido o en otro, sea que uno siga un movimiento interior u otro, es el Señor el que nos invita a
separar, a distinguir. Dos grandes movimientos, decíamos en estos días, y lo repetimos hoy, se dan dentro de nosotros como para que nos demos cuenta en torno a qué elegimos. Uno viene más de la mano de Dios y llamamos consuelo, pone el corazón en sintonía con el fuego del Espíritu Santo. Es decir, nos damos cuenta que es así porque en nosotros hay alegría, hay paz interior, hay gozo en el Señor, hay claridad, hay determinación, hay fortaleza, hay decisión. En cambio, el espíritu que va en contra y produce el estado de situación distinto al mencionado recién es el espíritu que nos pone en estado de desolación, el del enemigo de la naturaleza humana, le llama Ignacio. Pone mucho énfasis San Ignacio, y el discernimiento lo hacemos en describir cómo actuar frente a este espíritu, al de la desolación, donde habitualmente nos mueve el mal espíritu. Habitualmente el mal espíritu es el que se quiere apoderar de nosotros cuando estamos entristecidos, agobiados, oscuros, sin sentido, vacíos. Y la vida se nos hace un suplicio. Y entonces, si nos quedamos quietos, nos comen los piojos, como dice el dicho popular. Nos avanza la piojera. Distinguir y separar, elegir y optar es la propuesta que nos hace el Evangelio de hoy. Y lo hacemos desde una profunda sintonía con nuestra interioridad y en el contexto en donde nuestra vida está llamada al protagonismo, a ser hombres y mujeres capaces de cambiar el rumbo de la historia a partir del hecho de elegir lo que Dios nos pide y apartarnos de lo que busca sacarnos de los caminos por donde Dios nos lleva. Eso es justamente discernir, eso es justamente tirar la red del discernimiento a fondo del mar interior que está en nosotros y traer todo hasta la orilla, hasta un lugar de reflexión, hasta un lugar de pensamiento, de ponderación, y ahí escribir y separar en torno a los sentimientos que se juegan dentro de nosotros, cuáles de esos espíritus seguir, cuáles no seguir. Cuando se detecta la presencia del mal espíritu, trayendo al alma desolación, trayendo al corazón tristeza, angustia, oscuridad, hay que denunciarlo y ponerlo en evidencia, porque no soporta el espíritu del mal ser descubierto en su modo oscuro e insidioso de actuar. Para detectar su presencia, basta con que nos fijemos si hemos caído en alguna de estas expresiones típicas de quien está desolado. Basta, estoy harto, no doy más, dejo todo esto es inútil, nadie me ayuda, todo está perdido. Son expresiones absolutas, llenas de una profunda negatividad. Otras expresiones del desolado es como, ¿para qué hablar? No me entienden, no me conocen. Entonces la vida se convierte en un llanto. El desolado se autovictimiza y siente que es imposible seguir luchando. Y por eso baja los brazos. Aquí es cuando comienzan a surgir algunas reacciones que se plasman en frases como esta. Yo hago la mía. Me corto solo. Que se las arreglen. Estas expresiones son típicas de un espíritu en estado de desolación. El espíritu del mundo que le llamamos. En el que se siente mucho esta negatividad. Allí hay que detenerse, darse cuenta, parar la pelota, ponderar y mandar al diablo todo esto y quedarnos con lo que Dios nos propone. Somos buscadores de nuevos destinos. Hermosa expresión del Papa Francisco en estos días, la he visto en las redes justamente. Soñá, anímate a soñar, aunque te parezca una locura, soñá. Soñá que es importante para que salgamos de este mundo que nos tiene atrapado una lógica que nos desdibuja la esperanza y nos llena el corazón de tristezas y nos invita a la desazón. Hay un espíritu de mundaneidad que busca arraigar, poner raíces en lo profundo de nuestro ser, lo desterremos, lo saquemos y nos animemos a pensar que es posible en una lógica, por supuesto, de lucha, de trabajo, de construir un mundo distinto a este marcado por la tecnocracia, por la ausencia
de políticas internacionales justas, como las vemos en este tiempo doloroso del pueblo venezolano, como ocurre de hecho en el camino debilitado de un pueblo como el nuestro, que ha estructurado la pobreza en un número tan impresionante que nos parece imposible salir adelante. Creemos que es posible y vamos a pelear para que así sea, para que haya igualdad de oportunidades a favor del bien de las personas y los sueños que Dios tiene para cada uno de nosotros en particular y para nosotros como nación. Hay que soñar, hay que animarse a pensar con una lógica distinta, y esto es desterrar del corazón lo que busca apagarnos o determinarnos en un lugar donde nada va a cambiar. Todo es así, siempre fue igual, propio del espíritu del mal, el determinismo. Cuando el mal espíritu maneja los tiempos interiores, nos aparta del tiempo de Dios, del Kairos. En el presente es la idea de el momento oportuno que tenían los griegos, ¿no? El instante, el Dios del instante, como lo llama Tolentino Mendoza, ¿no? El Dios del instante. Aquí, en el mal espíritu, busca desolarnos, sacándonos del pasado, llevándonos para atrás, haciéndonos recordar mal el pasado, nos trae las partes más oscuras de nuestra vida, o nos pone de cara a un futuro, a un futurible, que no es el sueño del que hablábamos recién, sino que es como un escape de la realidad, como estar un poquito así como ido. Cuando hablamos de soñar y de soñar a lo grande es distinto, es despertar deseos en el corazón que engrandezcan, ensanchen el alma. Es una gracia que le pedimos a Dios esta, ¿no? Y de decirnos que estamos para cosas que vale la pena entregar la vida. Y entonces pensamos en lo personal y en lo comunitario, en proyectos que pudieran sacarnos del lugar donde estamos. Eso lo da Dios y por eso pedimos. El espíritu del mal tiende como a llevarnos al otro lado, al pozo. Le pasaba a Ignacio de Loyola ahí en Manresa, cuando estaba frente a aquel hueco que estaba delante de sí en su pieza y que lo llevaba a un lugar sin fondo. Tantas veces sentí, dice Ignacio en su biografía, el deseo de quitarme la vida allí cuando estaba absolutamente desolado, ¿no? Cuántas veces nos metemos nosotros también en esos huecos interiores, cuando nos gana el cansancio, la tristeza, el agobio, la desesperación, nos gana el corazón, el desaliento. Tenemos que dar batalla y para eso hay que hacer diametralmente lo opuesto de lo que el espíritu del mal dice y ponerle rostro y echarlo fuera a él que busca engañarnos detrás de sus discursos, siempre a oscuras y cuasi imperceptibles, salvo que en el silencio del corazón le demos lugar a que se escuche allí qué dice Dios y qué dice el que no nos quiere. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí.